Amigos, buenas noches. Nuestra invitada de hoy es una actriz fantástica, ha trabajado en muchas producciones de Telemundo, la tengo en directo desde el DF de México. Déjenme presentarla como se merece. Sofía Lama, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Vladimir? Qué gusto estar contigo. El placer es todo mío. Al final de cuentas, ya eres un rostro conocido en toda Latinoamérica por tantas producciones en las que te hemos visto involucrada en Telemundo y obviamente en algunas plataformas también, donde luego han venido a repercutir exitosamente estos trabajos. Así que hoy estás también trabajando en una producción que pues tiene en esta tercera temporada tiene mucho que ver con nuestro país. Las grabaciones de La Reina del Sur 3 no han sido un secreto y esto se ha publicado en todos los portales y tú estás como un personaje que viene a prácticamente a anexarse a esta tercera temporada, ¿no es cierto? Exactamente. Estoy muy contenta, muy orgullosa de ser parte de este proyecto. La Reina del Sur, bueno, ustedes saben que ha sido un gran éxito desde la primera temporada y el que llevemos ya tres y el poder ser parte de esa tercera temporada para mí es un gran orgullo volver a trabajar con Kate. Esta temporada está Pepe Rapazote, él es un gran actor portugués, Sí. que de hecho le ha ido muy bien en Hollywood, y que él esté en esta producción también es un gran orgullo. El elenco está espectacular. Creo que Telemundo está tirando la casa por la ventana, como siempre lo hace. Siempre Telemundo ha sido una empresa a la que a mí me encanta. Yo la considero un poco mi casa. Eh, Porque a mí me gusta mucho que siempre Telemundo va un paso más adelante en la televisión. Y justamente con La Reina del Sur van a ver lo que es esta producción. Están tirando de verdad que la casa por la ventana. Directores espectaculares, directores de fotografía, un elenco espectacular y una historia que sí, justamente esta temporada se centra mucho en nuestro país. Bueno, y que se desplaza por varios países de Latinoamérica. Por cierto, las grabaciones Ujú. comenzaron en la ciudad de La Paz y en el Salar de Uyuni, de mi país, y luego tengo entendido que harán otros países de América del Sur también, por lo tanto será una historia mucho más intensa y todos estamos expectantes, me imagino que será el 2022 cuando esta serie empiece ya a mostrarse públicamente. Así que no vamos a revelar nada porque en realidad no sabemos nada, pero lo que sí sabemos es que Sofía Lama va a estar ahí con un personaje muy interesante. ¿Eres buena o eres mala? Es todo lo que te quiero preguntar en la serie. Pues es que mira, lo que a mí me gusta de este tipo de historias actuales en la televisión es que ya no se van tanto por el bueno y el malo, sino más bien ya son personajes humanos, son personajes más profundos, personajes más reales y que todos van a tener sus matices como nos pasa en la vida, en la vida, ¿no? Que a veces uno puede ser el más bueno para alguien, pero puede ser el más malo para alguien más. Lo que sí te puedo decir es que es un personaje. Yo acepté este personaje en primera porque es completamente diferente a mí y a mí siempre me han gustado los retos. Es una mujer seria, es una mujer muy correcta, muy perfecta, muy obsesionada por su trabajo, por la perfección y es homosexual y eso me encanta. Sí, me encanta. Yo siempre había querido representar un personaje lésbico y me encanta. Por eso lo acepté. Bueno, está Además bien. que me gusta porque ella siempre ha estado clara con su sexualidad y eso es algo que me gusta mucho, pero trabaja en la política. Entonces, eso es lo que va a estar complicado. Bueno, lo mantiene bajo perfil, me imagino como el personaje que tenía Mark Thatcher en la segunda temporada también, viste que lo mantenía bajo perfil y Exactamente. hasta que se va revelando poco a poco. Bueno, esto ya es un pequeño hilo conductor de lo que vamos a ver y de todas las variantes en cuanto a personajes en esta futura producción. Sin embargo, cuando se habla de Sofía Lama, se habla de muchísimas otras producciones, inclusive la versión norteamericana que se hizo de La Reina del Sur, llamado Queen of South, donde tú también estuviste trabajando, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esto, porque en realidad es algo que nosotros por acá casi no hemos visto. Sí, yo soy parte de la cuarta temporada, de hecho la pueden ver en Netflix. Queen of Está the en Netflix. South ha sido, sí, está en Netflix. Y yo Qué estoy bueno. digo, dependiendo del país, ¿eh? Pero yo creo que sí, creo que en toda Latinoamérica debe de estar. También es una producción que le fue muy bien en Estados Unidos. Para mí fue un gran orgullo. Fue mi primer personaje recurrente en una serie americana.
Me encantó poder compartir con un elenco multicultural como con Alice Braga, que es brasileña, que es la Reina del Sur, Pepe Rapazote, que también está en esa temporada, que es portugués, Poncho Herrera, que es mexicano, yo que soy mexicana. Es una gran producción, es una gran historia. Y me encantó ser parte de la cuarta temporada y sobre todo yo juego el personaje de la novia de Poncho Herrera. Y yo les puedo decir que esa temporada se la lleva Poncho Herrera, se avienta un personajazo y el poder compartir con él escena y poderlo eh, conocer como compañero y, y ser su pareja en esa serie fue increíble. Claro, Poncho es un tipo que se arriesga muchísimo en los papeles y me encanta. Lo estuve Sí, viendo en el baile de los 41 y me pareció espectacular sí. verlo porque realmente ahí muestra la versatilidad del actor, ¿no? Y de versatilidad tú entiendes bastante bien porque me dices que busca siempre personajes que te lleven al límite y eso es muy importante, ¿no? Aparte de ser una hermosa mujer, pues si te toca no serlo en alguna telenovela, pues me imagino que no tendrás problemas también en transformarte en justamente en apoyo al personaje. Empecemos hablando de producciones que sí hemos visto y que han estado en televisión abierta en casi toda Latinoamérica, donde Sofía ha estado involucrada de una forma muy especial, y una de ellas fue Sin senos no hay paraíso. Esta primera parte de una historia que después generó una secuencia, pero enorme de temporadas, Años. años, ¿no? Sin embargo, tú estuviste en el comienzo, en lo que dio inicio a toda esta historia tan loca que yo la sigo viendo ahora, viste que ahora la están retransmitiendo en Telemundo Internacional, pero Sin Senos sí hay paraíso, es lo que están retransmitiendo, ¿no? Entonces, pero hablemos un poquito de Sí. esta experiencia que te llevó a la televisión en Colombia el año 2008. Pues esa producción fue de mis primeros grandes éxitos en la televisión y una vez más lo repito porque Telemundo siempre ha estado un paso más adelante y veníamos de historias, de la típica historia de la rica que se enamora del pobre, ya veníamos con esta historia repetitiva de tantos años y de repente aparece Sin senos, bueno, que la original es Sin tetas no hay paraíso, que cuenta la historia real de dos niñas prepago porque es una historia de la vida real para la gente que no sepa, y de hecho es una historia mucho más fuerte porque ellas tenían 14 años. Wow. En la novela lo tuvieron que manejar mayores de edad, para que no fuera tan fuerte, porque pues era televisión abierta y aunque fuera a las 9, 10 de la noche, pues sigue siendo horario familiar. Entonces obviamente se tuvo que aligerar lo que es la historia, pero es una historia espectacular, ¿no? Donde por primera vez vemos una protagonista que es prostituta y que se vende a los narcotraficantes y puedes ver cómo crecen estas niñas de Colombia con esta educación errónea o con esta idea errónea bueno, salgo de la pobreza si me vuelvo mujer de los narcos y pues todo lo que conlleva esta decisión, pues obviamente es bastante impresionante, es una muy buena historia y fue un éxito total, tanto que hasta ahorita, después de 12, 13 años, sí, se sigue repitiendo y se sigue viendo, porque fue un antes y un después en la televisión latina. Ahí La verdad empezaron justamente las narconovelas. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo recuerdo cuando llegó aquí la primera versión, esta versión tuya de Sin Senos. No, espera, llegó Sin Tetas y luego llegó Sin Senos. Eso fue. Sí, Sin No, Tetas es la original, la original. primeritita, que es Que tú no colombiana y estás que en tiene ella. 20. No, yo estoy ya en el remake que hizo Telemundo, Ok, tratando de hacerlo un poquito más internacional, porque la primera temporada Sin Tetas era pues todos los actores son colombianos y de Medellín, entonces tienen un acento muy marcado y luego palabras pues que no se entienden, entonces era una serie que no podía ser muy internacional. Entonces la toma Telemundo y la vuelve internacional para que todas las culturas la entiendan y la pudieran ver. claro, no, sí, en realidad, que entonces yo estoy un poquito confundido, viste, por un tema, por una variante del nombre, pero tú estás en Sin Senos, Sin definitivamente senos. Y no claro, hay. no se le pudo respetar el nombre porque era una palabra fuerte para un producto de televisión abierta, ¿no? Entonces se le cambió a Sin senos. Seamos sinceros, sonaba vulgar, entonces había, era más práctico ponerle de esa A mí me manera. encantaba Sin tetas. O sea, a mí ¿Sí? la verdad es que siento que la historia lo vale. Es una historia tan cruda, tan real, que creo que desde el nombre tenía que ser algo así de fuerte. Pero bueno, obviamente se entiende que
que en televisión abierta hay cosas que no se permiten, ¿no? Definitivamente. Y todavía las plataformas no habían llegado, entonces había que hacer Exactamente. muchas cosas que de repente, si esto se hubiera regrabado en una época como hoy, los filtros serían mucho menos, ¿no? Y se podría haber enfocado una cosa un poco más cruda, como lo que ahora nos presentan Exactamente. series de contenido de plataforma. En el caso de Julieta Rivas, hazme recuerdo, porque ya llevamos prácticamente más de 10 años de esta producción, ¿ella era un personaje colombiano, con acento colombiano o no? No, ella fue, yo fui de los personajes que entró para alargar un poco la historia, porque la original tenía 28 capítulos y el remake iban a ser más de 100 capítulos. Entonces se respetó la historia original colombiana, pero se metieron algunas historias paralelas para poderla hacer un poco más larga, que obviamente tuviera que ver lo mismo con el tema, ¿no? Entonces yo interpreto a la hija de Ailín Mujica, que ella es una proxeneta que trae niñas de Colombia que las utiliza como mulas y, y yo me hago amiga de unas mulas que justamente cruza mi mamá y decidimos escapar y irnos a Colombia y una historia padre, porque lo que me gustó de estos personajes es que ella se reivindica, ¿no? Porque también había que poner estos personajes que dejan ciertos ejemplos, ¿no? Porque pues por parte de las protagonistas no había. Entonces De siempre es hecho, bueno, ¿no? Poner pues para que la gente, porque obviamente la televisión siempre ha sido, siempre ha sido, eh, sí, siempre da ejemplos, ¿no? Buenos o claro, malos. Entonces siempre dejando tiene que haber los mensajes a la sociedad. personajes. Exactamente, siempre tiene que haber personajes que se reivindiquen. Y fue justamente mi personaje, ¿no? Porque decidimos eh, dejar todo esto del narco y empezar con nuestro propio negocio de hot dogs. Bueno, Y está bien. nos va muy bien y tratamos de salvar a todas las niñas. Entonces, bueno, fue una historia padre. Estabas muy joven en esa época, entonces, Sofía, ¿qué edad tenías cuando grabaste Yo, esto? yo tenía 20 años, justamente cumplí 21 en Bogotá. Claro, no, ¿no? Entonces, por eso digo, porque a veces viste que ahora yo me sorprendo, por ejemplo, cuando ahora que estoy mirando el proceso de Sin Senos, si hay paraísos, porque hay actrices colombianas como las que hacen la segunda Catalina y otras niñas más que parecen de 17, 18 años, pero después cuando buscas en la biografía son chicas que tienen más de 27, 28 años, pero tienen una imagen, ¿no? De niña adolescente y me parece genial. No sé si eso Sí. todo caracterización o que realmente tienen esa fisionomía, pero me parece fantástico. Bueno, la historia donde Sofía está involucrada es la historia que todos hemos visto en nuestro país y en todos los países, que es donde está Catherine Siachoque, donde está Carmen Villalobos, donde está María Fernanda Yepes, que fue la primera diabla, porque existieron Ujú. varias otras diablas, y que son personajes que marcaron definitivamente, como tú dices, un antes y un después para lo que fue después la reconstrucción de la televisión. La televisión empezó a buscar otro tipo de temáticas, muchas Exactamente. ligadas al narcotráfico, otras a cuestiones que realmente son parte de la sociedad latinoamericana y las expusieron por primera vez de forma un poco más cruda. Y esto lo sacaba del formato de la televisión, de la típica telenovela clásica que México y Venezuela muchas veces nos han mostrado durante muchísimos años. A partir de ahí, De hecho, te voy a contar un secretito de Sin Senos. Yo iba a ser la diabla al principio. ¿en serio? Sin Senos se iba a hacer en México y la protagonista iba a ser Liz Gallardo, o sea, Catalina, y yo iba a ser la diabla. Pero cuando vieron el piloto, se dieron cuenta que la historia es muy colombiana y que mexicana no, pues digamos que no tenía el mismo sazón. Entonces mandaron toda la producción a Colombia y bueno, rehicieron el elenco. A mí me dieron otro personaje ya de mexicana, pero sí, creo que fue muy buena la decisión, porque sí, era una historia colombiana que sucedía en Colombia, ¿no? Todavía en ese entonces en México no se sabía tanto bueno, de prepagos y de narco, todavía no era algo que viviéramos tan cerca, ¿no? Entonces sí que se hiciera en Colombia creo que fue un gran acierto, pero sí, yo iba a ser la diabla. Wow. Me encantaba ese personaje, pero bueno, de todos Y es modos, un personaje, Sofía es un personaje maravilloso, te juro así. Yo tengo mi diabla favorita, te soy sincero, de las tres ¿quién es? diablas, ¿Quién es? te lo voy a decir, me encanta Magida Isa. Ok. No le resto al trabajo de María Fernanda, me parece que es muy buena, pero siento que Magida realmente se apoderó del personaje
y le da una realidad y al mismo tiempo, ¿no? Hay un toque de sofisticación, de maldad, de todo eso. O sea, hay una serie de elementos que Mayida los maneja con mucha naturalidad. Entonces, Y no a mí, sé, y yo te voy a decir, a mí mi favorita es Sandra Beltrán, la primeritita, la de la original, la de 28 capítulos, la de Sin Tetas. claro, Es que yo cuando vi esa historia, uff, y Sandra Beltrán también es maravillosa como la Diabla, ella creo que es mi favorita. tendría que verla nuevamente. La verdad es que ya lleva tiempo todo eso. Me acuerdo de María Fernanda, Sí, me acuerdo de Magida, obviamente, y la actriz que no me acuerdo el nombre que hizo El final del paraíso también, donde que es la prácticamente, pondríamos, si sumamos todo esto, sería la cuarta diabla, digamos, ¿no? uh-huh. No recuerdo el nombre de la actriz todavía. Avancemos en todo esto porque después de eso prácticamente te enganchaste con una telenovela que aquí se pasó en horario central y fue un éxito enorme llamado Más sabe el diablo, donde estabas con Giancarlo Canella y otro grupo de actores ahí. Cuéntanos un poquito Sí, ya de trabajos. esa fue una participación especial que disfruté muchísimo porque empieza la historia conmigo. Yo juego la mamá de Juan Carlos, de Giancarlos, cuando ella huye, se embaraza de su jefe, ella huye a Estados Unidos y tiene a, a Al, Giancarlos al personaje de Giancarlo. en el Claro, metro en Esperanza en Nueva York. joven. Ajá. ¿Eh? En el, Tú eres Esperanza en joven. Esperanza es el nombre. exactamente, exactamente. Yo nada más estuve en los primeros capítulos, pero estuvo muy padre porque me llevaron a Nueva York a grabar todo eso. Pero en Nueva York es muy difícil sacar permisos para calle, para filmar en las calles, y en realidad solamente eran escenas muy, muy chiquitas, ¿no? Entonces, si tú tienes una cámara y no, digamos que no cierras calles, lo puedes hacer. Pero entonces no teníamos como un permiso como tal para cerrar calles ni nada. Entonces yo estaba embarazada, digo, obviamente con una panza falsa, teniendo dolores de contracción, con la cámara, haz de cuenta que estaba como lejos, la gente no se daba cuenta que estábamos grabando, y todo el mundo se paraba, ¡ay, ay! Y yo, ay, no, disculpen, estamos grabando, todo el mundo se paraba, porque imagínate que me veían con esa panzota y yo en Claro, dolores de parto, entonces estuvo muy claro. chistoso, porque bueno, hice un show en las calles de Nueva York, todo el mundo se paraba, todo el mundo me quería ayudar, y yo, ay, no, estamos trabajando, Oh, disculpen, estuvo muy chistoso. les debe haber tomado horas una escena que podría haber sido grabada de forma más sencilla, Claro, pero, ¿no? horas, Conferencia porque más pues gente. imagínate que estás viendo una mujer en la calle, Claro. claro que te paras, ¿no? Sí, de hecho tuvimos que buscar como callejones donde no pasara mucha gente, porque sí, nos paraban la toma una y otra vez. Pero bueno, al final lo logramos. Qué complicado, Dios mío, pero bueno, qué lindo saber eso, viste que son cosas que uno no sabe, las escenas uno las Sí, se acuerda, pero no sabe en qué condiciones se grabaron. Entonces, cuando podemos sí. escuchar este testimonio de uno de los actores involucrados, pues nos encanta, ¿no? Esto es muy enriquecedor para nosotros. Avancemos entonces. Ahí viene la casa, Vidas Cruzadas, Eva Luna y por cierto otro gran éxito que me encantó, que fue justamente La Casa de Al lado, esta novela misteriosa donde también te dieron un papel nada fácil de realizar. Nada fácil, nada fácil. Esa ha sido de las novelas que más he disfrutado, porque lo mismo, también fue un parteaguas en la televisión, porque fue una historia original de misterio, muy bien escrita por el Chascas, que es un gran escritor. Él se llama José Ignacio Valenzuela, él es chileno. Valenzuela es el Ajá, mismo escritor de Quien mató a Sara. sí, creo que sí, Sí. el Uf, Chascas. Sí, seguramente, porque a él le encanta, él es fan de Agatha Christie y él es un gran escritor, él tiene varios libros. Y La Casa de Al lado, que la original, la chilena se llamaba La Familia de Al lado, fue su primer novela y de verdad que se la rifó con esa historia, porque era, bueno, la gente que la vio obviamente se acuerda que empieza con un asesinato. sí. Era muy como este juego cuando éramos chiquitos, ¿no? La casa de la tía Ágata, o no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, que había un asesinato en la casa y que todos eran sospechosos y pues tenías que pasar toda la historia
viendo quién podía ser. Y lo padre fue que el Chascas de entrada dijo, nadie puede saber quién es el asesino, porque todos tienen que ir dejando, todos tienen que parecer muy buenos, ¿no? Porque es parte de la trama, pero yo les voy a poner notas en sus textos si yo necesito que hagan alguna mirada sospechosa. Eso no significa que ustedes sean los asesinos, ¿no? Entonces, hasta entre nosotros como actores era así de, ¿tú quién crees que sea? No sé, a mí se me hace que puede ir por aquí. Todo el mundo decía, a mí se me hace que al final vas a ser tú, que eres la más inocente, la más buena, la más no sé qué. A mí se me hace que al rato se te va a voltear y vas a ser tú. Y yo decía, a lo mejor y sí. Entonces nos llegaban los capítulos y era así de, ay, a lo mejor y puede ser Héctor, el chofer. Así, nos las pasamos así toda la historia y pues al final resulta que es el protagonista, que también es ¿Viste? un giro fantástico, o sea, algo que nunca se había visto en la televisión. Por primera vez los protagonistas empezaban a ser los antagónicos, ¿no? A mí me encanta el trabajo de este señor, yo lo sigo en redes y siempre he visto justamente las publicaciones, los libros, he leído muchas cosas, artículos relacionados con él y sé que es un maestro del suspenso. En realidad, Sí, viste, no sí. sé si tuviste la oportunidad de acompañar Quién mató a Sara a la segunda temporada, pero No, no lo he visto. cuando todo se definía prácticamente hacia que se, ¿no? Hacia quién mató a Sara, a descubrir el personaje, de repente inserta una escena final donde cambia todo el contexto de Cambia lo que, todo. ¿no? Y nos deja así, o sea, listos para una tercera temporada, pero con todo lo que habíamos pensado, fuera, ¿no? O sea, Él es un genio para eso. De hecho, en la casa de al lado, en el capítulo 60, porque eran como 120, en el capítulo 60 volvía a empezar la historia, pero vista desde otro ángulo. uh, Era una genialidad. O sea, cuando empezamos a leer el 60 fue así, pero ¿cómo? Se está repitiendo como el inicio, pero ahora ya habíamos visto todo lo que pasaba dentro de la casa. Ahora veías lo que pasaba, lo mismo, al mismo tiempo, pero lo que pasaba en la otra casa. Entonces ya empiezas a sospechar de, no, 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 la verdad es que el Chascas es un gran loco. escritor y fue un gran éxito La Casa de Al lado. Pues es que sí, La la verdad que gente sí, se la verdad que enganchó. sí. Aquí también nosotros, yo trabajo en una red de televisión acá que es la red que tiene los derechos de transmisión de casi todas las producciones de Telemundo y obviamente muchas de estas obras las hemos transmitido en horario, ¿no? En horario central, así que por eso recuerdo, ¿no? Así no en detalle, pero recuerdo varios de estos trabajos y obviamente Sí, tanto La Casa de Al lado fue algo que para mí me llamó muchísimo la atención. Aún no conocía el trabajo del escritor, simplemente me dediqué a ver el trabajo ¿no? Quiero decir, la obra como tal. Luego ya fui descubriendo un poco más y ahora con Quién mató a Sara, pues hombre, te puedo decir que soy fan de este señor. Me parece un sí. genio. ¿No? Y Ojalá aparte es sí. un tipazo. Sí, no, muy sencillo, se lo ves. Veo todas sus transmisiones. Dueños del Paraíso, una telenovela que hasta hace poco tiempo atrás estaba, si no me equivoco, retransmitiéndose en la señal internacional de Telemundo, al igual que Guerra de Ídolos, dos proyectos muy lindos donde Sofía también estuvo participando. Recordemos un poquito algunos momentos de estas dos producciones. Eh, sí, esa producción ha sido de mis favoritas porque es de época, es cuando empieza la guerra contra el narco en los 70s, Dueños del finales de Paraíso. 70s, ajá, finales de 70s, principios de 80s. Entonces, bueno, de entrada todo lo que era el arte, todo lo que era vestuarios, peinados, para mí y para creo que cualquier actor es un disfrute total. El vestuario, de hecho, era vintage, real, sacado de los estudios Universal de Orlando. El vestuario era una joya y de hecho todas las mujeres sufríamos muchísimo porque decíamos, ¿cómo le hacían en los 70s para tener esas cintas? Porque claro, te pones a pensar y dices, es que en esa época a lo mejor no había tanta hormona en la comida, no había, tenían unas cinturitas, no las vivíamos desabrochando los pantalones cuando podíamos, porque todas así con nuestros pantalones hasta acá, pero que nos moríamos porque nos apretaban, pero la pasé muy bien, fue mi primer proyecto con Kate del Castillo, ahí conocí a Kate, y es una coproducción con Chile, entonces hubo muchos actores chilenos,
con los cuales mantengo una hermosa amistad, como Jorge Zabaleta, que es un gran actor chileno y muy reconocido allá, Tiago Ok, Correa, con el que estoy compartiendo otra vez aquí gran en amigo, La Reina del ya, Sur, personalmente, sí. Mane Suet, que es una gran actriz chilena. Fue un gran proyecto ese, un gran proyecto. Qué lindo, no, qué lindo. Yo con Tiago tengo ya una amistad desde poco más de un año, desde que tuve la oportunidad de entrevistarlo. Luego hemos seguido en contacto y cuando se hicieron las grabaciones de las escenas en Bolivia, pues fue la primera persona que me escribió y me dijo, oye, llego mañana. Y le digo, sí, pero Ah, tú llegas a La Paz, le digo, no llegas a Santa Cruz. Yo vivo en la parte oriental ya. del país, le digo, y no sé si ustedes tienen marcado algunas escenas acá. Me dice, no, la verdad que no lo sé, pero no, en realidad Ay, qué todos lástima. en la parte altiplánica, entonces, bueno, no tuvimos la oportunidad de vernos porque yo también tengo otro tipo de trabajos acá, ¿no? Que no me permiten viajar, o sea, me hubiera encantado porque sé que Alejandro Calva, Cuca Mm, Escribano, Pepe Rapazote, a quien no conozco, pero sí a los otros sí, y la propia Kate, pues bueno, causaron revuelo el tiempo que estuvieron acá, ¿no? me Grabando en imagino. lugares muy especiales como Copacabana, el lago Titicaca, qué sé yo, la ciudad de La Paz, que es una ciudad tan particular geográficamente hablando, y por cierto, este lugar que deberías conocer en algún momento, que se llama el Salar de Uyuni, que es un lugar mágico, mágico, mágico. Mágico. Vi fotos de que estuvieron ahí. Wow. Sí, es algo que debo de conocer, ¿eh? Porque además es mi tipo de viajes, el conocer esas bellezas de la naturaleza. Ahí está, ya tienes la invitación, querida Sofía, para que puedas venir Gracias. en algún momento, luego que termines de repente la producción. Como te decía, Guerra de Ídolos terminó hace muy poco tiempo también, está repitiendo, estuvo repitiéndose hasta hace un poco más de un mes en la señal internacional justamente de Telemundo, y fue otro trabajo donde tú estuviste involucrada como Gilda, o Gilda, ¿cómo lo digo mejor? Era Gilda. Gilda. Gilda, sí. ¿Sí? Ay, ya no sé, ya no me Gilda. acuerdo. Sí, Ya no no, me está bien. acuerdo ni de mis propios personajes. Pero Y creo que sí, bueno, Gilda. son como 5 años, ¿no? Pero bueno, de todas maneras nosotros en Sí. Latinoamérica la hemos visto hace poco tiempo, digamos, por eso lo tenemos más Esa fue fresquito. una gran producción, esa fue de las primeras grandes producciones con las que trabajé en Telemundo, porque ya venía, ya era el cambio de lo que eran las cámaras de televisión y lo que era el formato de televisión, a ya empezar a meter el cine en la televisión. Entonces fue mi primer producción con cámaras de cine, con directores de cine, con fotógrafos de cine. Y es una historia muy interesante porque es el camino tan difícil y complicado que sufren los cantantes para poder llegar a la fama, ¿no? Porque luego uno ya los ve en la fama y llenando estadios, pero no sabes todo lo que hay detrás, ¿no? Fue también un personaje que disfruté mucho porque además yo era novia de Pedro Capó, que hoy en día, pues Pedro Capó es una gran estrella internacional y me da un gusto tremendo. Yo desde que lo conocí me di cuenta que era un tipo tan talentoso, un gran cantante, un gran compositor, un gran músico. Él en ese entonces ya era conocido en Puerto Rico, pero siempre nosotros éramos de, este hombre tiene un talento tan brutal que este hombre tendría que ser una estrella internacional. Y de repente, ¡pum!, saca Calma mi vida con calma y se le va la carrera al cielo y luego ganó un Grammy y luego, y entonces el poder haberlo conocido y ver cómo despegó, justamente le pasó la historia real de, o sea, de lo que contábamos, de lo que hablábamos en Guerra de Ídolos, ¿no? Entonces creo que fue bien interesante poder tener ese tipo de amistades y ver eh, el reconocimiento justo de alguien que sabes que lo merecía. Eso es Bueno, lo más bonito que me llevo de trabajar en esa producción. Fue trabajar con María León, con Pedro Capó y con Luis Figueroa, que es son unos cierto. cantantes espectaculares. Bueno, trabajar en la novela también es una linda plataforma para él, quizás no como cantante, aunque la historia trataba de cantantes, pero de repente este fue el motivo por el cual Thalía también lo invitó a su concierto acústico, porque para mí la primera vez que escuché hablar de Pedro Capó como Uh -huh. cantante es cuando compartió créditos en una canción de Thalía, y a partir de ahí, bueno, ya empezó a trabajar con sus propios hits, y es lo que es, ¿no? Este hombre que ahorita es una máquina de éxitos y que con seguridad
es un ídolo del público joven en toda Latinoamérica y en España seguramente. Plataformas, tú dijiste, hablaste de plataformas y hay dos trabajos tuyos en plataformas, una en Amazon Prime que se llama El secreto de Selena y otra que es 100 días para enamorarse, que también es esta obra, esta comedia maravillosa, súper divertida, que todos hemos visto y que bueno, yo todavía estoy en el proceso de ver la segunda temporada, pero sí la primera la vi cuando salió. Y ahí estás también como Aurora y en El secreto de Selena haciendo el papel de la propia periodista María Celeste Arrarás, quien tengo entendido, elogió muchísimo tu trabajo también. Ay, sí, hice una amistad muy bonita con María Celeste, es una mujer espectacular. Yo cuando empecé a estudiar su vida, porque bueno, al interpretarla obviamente me tenía que estudiar absolutamente todo de su vida, ¿no? Cuando la empecé a estudiar dije, qué mujer tan espectacular, nos parecíamos mucho en muchas cosas, eso nos daba mucha risa ella y a mí, era como algo mágico, porque es que nos parecíamos hasta en las piernas, tenemos el mismo, te lo juro, de cuando ella en los 90 era la presentadora de Primer Impacto, que no sé si recuerden que justamente eran muy icónicas las piernas de ella y de Mirka de Llano. Mirka de Llanos, sí. A mí Mirka de Llanos. me tocó vivir a mediados de los 90 en Miami y miraba el programa, todavía estaba ella ahí en Univision. Sí, y te acuerdas que eran muy icónicas sus piernas, porque Sí, siempre salían de falda y era parte del programa, ¿no? sí. Y entonces María Celeste me decía, es que te pareces a mí hasta en las piernas, porque las dos somos de piernotas. Es una mujer espectacular. Para mí fue un gran honor interpretarla, porque fue de las primeras mujeres en la televisión que luchó por no quedarse solamente con la imagen. Ella es feminista a morir, igual que yo, entonces a ella le tocó duro porque en los 90 obviamente la televisión era manejada por hombres y los hombres eran los que más ganaban y los que más poder tenían en la televisión y ella siempre quiso demostrar la capacidad que ella tenía como periodista porque ella es una mujer inteligentísima y preparadísima y le daban pues la que conduce este programa y enseña las piernas y ella siempre quiso hacer como un cambio en la televisión en cuestión de las mujeres, ¿no? Y lo que ella la impulsa a demostrar la capacidad periodística que ella tenía es justamente con el asesinato de Selena, cuando a ella le dan toda, digamos, la responsabilidad de la cobertura de todo el caso y ella se involucra tanto en el asesinato de Selena y en el caso de Yolanda Saldívar, que ella escribe un libro, que justamente es El secreto de Selena. Y ella siempre quiso hacer la serie, de hecho, en algún momento Univision la quiso hacer, ella no quiso dar los derechos y 20 años después se la compra Disney en una serie espectacular hecha por Disney. Entonces, sí, también decíamos, Mari, qué bueno que no vendiste tus derechos hace 20 años, porque te hubieran hecho un novelón de aquellos y en estas épocas tienes la oportunidad de hacer una serie que parece de Hollywood. Entonces, bueno, creo que los tiempos se alinearon a la perfección. Y es una historia bien interesante porque no es la historia de Selena, es la historia del asesinato de Selena, de la amistad que tenían Yolanda y Selena, todo lo que está detrás que nunca se supo del asesinato, ni de la amistad de ellas, ni de la familia de Yolanda y de la familia de Selena. De hecho, por eso la familia de Selena peleó tanto que no se contara esta historia, porque obviamente se contaban cosas que ellos no querían que se supiera, pero al mismo tiempo le da una humanidad a Selena, porque también Selena, como su familia siempre contó su historia, obviamente, ¿no? Al ser su hija y al ser la gran estrella que era, claro que la querían pintar como una mujer perfecta, pero pues nadie es perfecto. Y entonces en esta serie lo que le damos es humanidad a Selena. Se muestran los errores, la inocencia que tenía, pues las cosas que como humana en las cosas en las que cayó, los errores que cometió. Y eso es lo interesante de esta serie y que también podemos ver el juicio de Yolanda tal y cual sucedió. Todo es una réplica exacta desde lo que era la corte, los vestuarios, lo que decían los testigos. Entonces es bien interesante porque es un juicio muy, 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 muy profundo y muy duro y muy crudo. Para nosotros fue emitida por primera vez a través de la señal de TNT para Latinoamérica y bueno, Uh ahora -huh. ustedes la encuentran en plataforma. Quienes tienen Amazon Prime pueden ver El secreto de Selena
y poder conferir todo lo que dice Sofía aquí, que me parece genial. A mí me tocó, Sofía, justamente vivir el año 96, que fue un año después de la muerte de Selena. Fue el año en que se hacían los castings para la película Selena, que luego vino a ser protagonizada por Jennifer López, lo cual le dio prácticamente la consagración. Y también me tocó compartir indirectamente, por una casualidad de la vida, el año 96 en los premios Lo Nuestro, cuando se genera el homenaje tras el primer año de la muerte de Selena, y entrar por la puerta al mismo tiempo que entraba toda la familia real, ¿no? Estaba Avi, estaban los papás, estaba el viudo de Selena, estaba la hermana de Selena, o sea, los tuve así como lado a lado por un buen periodo, porque no entraron por donde entraban las estrellas, entraron por donde entraba el público. Entonces todo el Ya. mundo, wow, wow, son los familiares de Selena, entonces es algo que lo tengo en la memoria porque Claro. ¿no? Habría transcurrido un año. Ella fue asesinada en el 95 y esto que le estoy comentando fue en el 96 y es algo que me viene ahora a la cabeza a raíz de todo esto. Y recuerdo lo involucrada que estaba María Celeste y en los comentarios que se hacían en el programa en Primer Impacto en aquella época, todavía no existía el Rojo Vivo, hablando de esto y se notaba que era una mujer que estaba muy interesada en, ¿te das cuenta? Y como el show también era producido por Univision, el premio Lo Nuestro, entonces hubieron muchas entrevistas, hubieron muchas declaraciones y todo lo demás, y me imagino que estas fueron fuentes muy importantes para que la señora Arrarás pueda generar un texto, un libro que luego se convirtió en esta serie que tú tuviste la oportunidad de participar. Quiero cerrar invitando al público también a ver muchas producciones tuyas que ahora están en plataformas. 100 días para enamorarnos es otra producción donde Sofía está en el papel de Aurora Villarreal. Es una comedia divertidísima. Estás también en la segunda temporada, ¿no es cierto? Sí, sí, esta historia es fantástica y también, como siempre, pues rompiendo estereotipos, porque a nosotros nos daba un poquito de miedo cómo iba a reaccionar la gente, porque es una historia muy abierta, que toca temas tabús de una manera muy, muy natural y muy real. Entonces, tanto podía ser un éxito como la gente la podía rechazar por ser un tema tan abierto. Pero al ser tocado en comedia, creo que eso le da la ligereza, ¿no? Y también a la gente le causa curiosidad. Yo nunca había estado en un proyecto que le gustara tanto a los hombres, porque normalmente pues las novelas así le gustan, tienden a gustarle más a las mujeres, pero le encanta a los hombres, porque pues todos tienen, imagínate, todos les queda la cosquillita de qué pasaría si me tomo 100 días para que me dejen hacer lo que yo quiera, ¿no? O Claro. imagínate tener 2 esposas, ¿no? Que se peleen por mí. Pues claro, son temas que les encantan a los hombres, ¿no? Bueno, ese tipo de comedias, así como las narconovelas, yo creo que a los hombres nos encantan. De verdad que sí, son Sí, temáticas donde vemos una realidad que muchas veces quisiéramos que sea la nuestra, ¿no? exacto. Aunque no es el caso. Así que tenlo por seguro que el público masculino ha consumido en toda Latinoamérica prácticamente esta serie que actualmente continúa siendo parte del catálogo de Netflix y es una de las grandes favoritas. En mi país ha estado tanto la primera como la segunda temporada entre los 5 primeros puestos durante varias semanas después de que ambas temporadas fueron lanzadas y te comento justamente esto, Sofi, para que lo sepas, ¿no? Y que justamente nosotros somos grandes consumidores de la ficción, principalmente de la ficción hecha en Latinoamérica. Justamente mañana me toca entrevistar a una persona que trabajó contigo, se llama Ana Layevska. Vamos a hablar Claro. muchísimo de Guerra de Vecinos, que es uno de los dos trabajos vigentes que ella tiene, al igual que La Muchacha que Limpia. Y bueno, sé que tú tuviste trabajaste con ella también en otra producción hace algunos años atrás y por eso te lo digo, porque no es una figura desconocida para ti. Quiero agradecerte Sí. muchísimo por esta oportunidad, por este intercambio, por este tiempo, desearte mucho éxito con La Reina del Sur 3. Estamos más que expectantes. Bolivia entera creo que va a querer estar ahí en el primer capítulo porque nunca estuvimos tan involucrados como lo vamos a estar cuando la serie se emita. Así que, bueno, a brillar todos ustedes y nosotros recontentos de poder haber sido tomados en cuenta. Muchas gracias, Vladimir. Qué linda entrevista. Y sí, no se pierdan 100 días para enamorarnos y también La Reina del Sur que viene próximamente. Ahí está. Estuvo con nosotros, señores, Sofía Lama. Qué placer poder recibir las buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad.